¿Se acabó el respaldo? Encuestas adversas y desafíos internacionales rodean a Delcy Rodríguez. Sin techo, sin aulas, sin dinero y sin rutina. Venezuela, el país que aún no puede volver a la normalidad. Cruces sin nombres en un cementerio de emergencia. La herida más dolorosa del doble terremoto. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela. En medio de los desafíos que enfrenta nuestro país, renovamos la esperanza de que la verdad, la solidaridad y la fe sigan siendo esa fuerza que nos impulse a seguir adelante. Gracias por permitirnos acompañarlos este martes 7 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Delcy Rodríguez enfrenta la prueba más difícil desde que asumió el poder. Mientras intenta conducir la reconstrucción de Venezuela, arrastra un severo déficit de respaldo interno y comienzan a surgir dudas sobre si podrá estabilizar un país devastado. Incluso en Washington comienzan a aparecer señales que alimentan interrogantes sobre la viabilidad de su gestión. Quique Frías nos cuenta. El doblete sísmico y la tragedia en Venezuela pusieron a Delcy Rodríguez en una posición o frente a obstáculos que no estaban en el horizonte cuando asumió el poder. Uno de ellos, la falta de confianza. Reportes como el de Socias revelan que el gobierno estadounidense desaprueba la gestión más reciente de la mandataria encargada. La presencia militar permanente en el país, con el jefe del Comando Sur norteamericano, Francis Donovan, sin fecha de partida anunciada, pudiera ser resultado de ello. No ha escondido el factor de que ella responde particularmente a los intereses de Washington. Su objetivo principal es mantener el control y mantener el dominio del poder. Con una tragedia como esta se abren muchas heridas y se le puede hacer muy complicado, particularmente a la administración Trump, de poder sostener la incompetencia, ni siquiera la corrupción, la incompetencia. Y ante la incompetencia podría generar muchas situaciones que políticamente puedan repercutir tanto en Caracas y en Venezuela como en Washington. Según estos informes, los resultados económicos tampoco convencen a la Casa Blanca. Durante junio el dólar subió un 7,1% y el bolívar se devaluó aún más, otro 6,6%. En Caracas se podría empezar a ver que de alguna forma u otra muchos sectores empiecen a envalentonarse nuevamente, como ocurrió posterior a las elecciones del 2024, aunque no motivados políticamente para tumbar a Delcy Rodríguez, pero sí para generar algún tipo de alternativa parcial mientras se logra conseguir una ruta hacia la transición política. Y en Washington, el tema central estaría con los votos ya desde medio periodo que vendría de esta forma. Los venezolanos ya pueden generar un bloque importante de votantes que podrían generar presión principalmente en algunos estados importantes. Pero la desconfianza también es interna. De acuerdo con el último estudio de Atlas Intel, 63% de la población desaprueba la gestión de Delcy, 16 puntos más que en la última medición de abril. 52,4% también califica como muy deficiente la respuesta oficial a los terremotos y 45,7% considera más urgente elegir un nuevo presidente que comenzar primero la reconstrucción del país. Lo que demuestran es lo que se confirma cuando uno ve redes sociales en una situación de total zozobra, de total falta de comunicación, de alguna forma falta de transparencia con respecto al tema, pero adicionalmente de los venezolanos a lo interno, que ya de por sí no eran fans de Delcy Rodríguez, pero que iban a tomar con paciencia una transición. Entonces, que el 66% de los venezolanos vean con malos ojos el manejo de la emergencia y de la tragedia que ha ocurrido en La Guaira y en Caracas, no es de sorprender. Lo que es de sorprender es probablemente que el nivel de aprobación siga siendo bajo, más bajo de lo que uno podría esperar. Y eso le va a generar un costo político fuerte a Delcy Rodríguez. El desgaste a la gestión de Delcy, de su gobierno encargado y en general a la fotografía de poder con el clan Rodríguez más Diosdado Cabello va más allá de las encuestas. Mandar sin aprobación interna y externa parece más resistencia que liderazgo, reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela.
Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Ser su voz es lo más importante para nosotros. La reconstrucción de nuestro país apenas comienza, pero el desafío ya no es solo material. ¿Delcy Rodríguez tiene el respaldo necesario? ¿Qué crees que debe hacer Donald Trump? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. 13 días después de los 2 terremotos en Venezuela, la emergencia ya no se mide por los edificios colapsados o las víctimas. Miles de familias continúan sin poder regresar a sus hogares. Aunque las autoridades reportan al menos 12.800 personas en refugios temporales, organismos internacionales advierten que el desplazamiento podría ser mucho mayor. El informe con Juliana Palmar. Perder una vivienda significa mucho más que perder un techo. Para miles de sobrevivientes, el terremoto también implicó abandonar su comunidad, su trabajo, su escuela y la rutina que construyeron durante años. Hoy, 12.806 personas permanecen en 80 campamentos transitorios, distribuidos en 37 campamentos en Caracas, 22 en Miranda y 21 en La Guaira. La ONU advierte que cada vez más familias se desplazan hacia estados que no resultaron afectados. Pero, ¿cuáles suelen ser las principales dificultades de adaptación que enfrentan las personas desplazadas tras un desastre natural? Un desastre como este no solamente destruye las viviendas, sino que también, y esto digamos para un sociólogo es muy importante, rompe los vínculos, las redes de relaciones que hacen posible la vida cotidiana en una comunidad concreta. Entonces hay 5 dimensiones que creo que hay que tomar en cuenta. La primera de ellas es la pérdida de las redes de apoyo. En segundo lugar, la reconstrucción de la vida cotidiana es una segunda dimensión. En tercer lugar, hay como una pérdida del sentido de pertenencia. En cuarto lugar, bueno, pues la incertidumbre sobre el futuro. Y finalmente, yo diría también que se pueden dar como quinta dimensión tensiones en el nuevo lugar, en el lugar de acogida. La emergencia también cambia la vida de quienes reciben a los desplazados. Muchas familias venezolanas han abierto las puertas de sus casas para albergar a parientes o amigos que lo perdieron todo. Pero esa solidaridad convive con una realidad compleja. Un país donde el acceso al empleo sigue siendo limitado. Persiste el déficit habitacional y los cortes de electricidad forman parte de la cotidianidad. Por supuesto aparece, como hemos visto, una enorme solidaridad, pero también aparecen nuevas tensiones sociales, especialmente si la respuesta institucional, por un lado, es insuficiente y por otro lado, esos mecanismos de readaptación no se promueven de manera eficaz, ¿no? Entonces, hay 4 ideas sobre esta llegada de gente nueva a la comunidad luego de una tragedia como esta. En primer lugar, aumenta la presión sobre los servicios básicos y bueno, y en un contexto de emergencia humanitaria compleja en Venezuela que ya existía antes de la tragedia, pues esto se convierte en una dimensión también muy preocupante, ¿no? Tanto las escuelas, los hospitales, los servicios de transporte, el acceso al agua, el acceso al gas doméstico y otros servicios, pues bueno, tienen que atender a una población mayor en muy poco tiempo. Venezuela ya vivió una experiencia similar. Tras la tragedia de Vargas en 1999, entre 100.000 y 150.000 personas fueron desplazadas y miles tuvieron que ser reubicadas en otros estados, en un proceso que se extendió durante años. 27 años después, el país vuelve a enfrentar el reto de reubicamiento interno. ¿Qué señales indicarían que las comunidades receptoras están comenzando a resentir el impacto del desplazamiento? Específicamente sobre este momento, podríamos decir que las primeras señales, las señales de alerta temprana no suelen ser grandes conflictos, pues lo que aparece en un primer momento es un desgaste progresivo de la capacidad de las familias y las comunidades para sostener la solidaridad con los recién llegados. Entonces, cuando la respuesta institucional no es suficiente, no acompaña este esfuerzo ciudadano, comienzan a manifestarse problemas y tensiones que pudieron haber sido perfectamente previsible. Aún no hay cifras oficiales que revelen la cantidad de personas que abandonaron sus hogares, cuántas viven con familiares o amigos, ni hacia qué estados se han trasladado. Y a la vez que los rescatistas llegan a su fin, comienza otra etapa de la tragedia, la de reconstruir la vida de quienes ya no tienen un lugar al que regresar. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Este lunes se reanudaron las clases en buena parte del país,
pero muchos niños permanecen fuera de las aulas en Caracas, La Guaira y algunas zonas de Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. Para ellos, el terremoto no solo destruyó sus hogares, sino que irrumpió en su educación, en su rutina y les arrebató uno de los pocos espacios de estabilidad que tenían. Veamos la nota especial que nos trae María José Prado. Este lunes, Venezuela volvió a dividir su mapa educativo. En 18 estados, las clases se reanudaron con relativa normalidad. Pero en las zonas golpeadas por el doble terremoto no hay fecha para regresar a las aulas. Miles de niños no solo perdieron semanas de clase, también perdieron su escuela, su rutina, a sus maestros, a sus compañeros e incluso sus hogares. En cuanto a efectos emocionales, los niños pueden tener sentimientos de miedo, frustración, ira, en el sentido de que no saben a qué se pueden encontrar en su escuela y después del terremoto tampoco pueden saber qué pasó con algunos familiares, con algunos amigos, puede que cuando regresen no se encuentren con sus mismos amigos de siempre, incluso su escuela no exista. La Organización de Derechos Humanos, que previene la violencia y promueve el buen trato a la niñez y adolescencia en familias, escuelas y comunidades, advierte que reactivar el calendario escolar no puede convertirse en un trámite administrativo. Sostiene que la escuela debe ser hoy un espacio de protección, estabilidad y esperanza, y exige que el regreso solo ocurra cuando existan planteles seguros, acompañamiento socioemocional, flexibilidad para los estudiantes afectados y apoyo tanto para las familias como para docentes. Incluso UNICEF ha alertado sobre los riesgos que enfrentan niñas y niños tras el desastre y la necesidad de reforzar su atención emocional. A nivel de padres, docentes y escuelas, podemos acompañar a los niños en el reconocimiento emocional antes, durante y después del terremoto, adicionalmente de hacer actividades de reconocimiento y brindar herramientas para que se puedan enfrentar nuevamente a estas situaciones, pero ya desde el conocimiento y la certeza de qué deben hacer. Después del terremoto, el país tiene 2 calendarios escolares, uno que volvió a correr y otro que permanece suspendido. La diferencia entre ambos no se medirá por las semanas perdidas, sino por la capacidad del Estado de garantizar que esos niños puedan regresar en condiciones seguras y sin quedar rezagados. Haber perdido sus viviendas no es el único problema que padecen los damnificados. Miles de ellos se quedaron sin documentos, sin teléfonos inteligentes y sin acceso a las cuentas bancarias en un país donde la mayoría de las transacciones se realizan por el celular. Hoy muchos de ellos no pueden comprar alimentos, recibir ayudas y mucho menos reconstruir su vida cotidiana. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. En la Venezuela actual, perder los documentos significa quedar completamente borrado del sistema comercial. El sismo despojó a miles de sobrevivientes de sus cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos inteligentes, sumergiéndolos en una parálisis financiera absoluta dentro de una economía que hoy depende casi al 100% del entorno digital. Al ser una sociedad altamente bancarizada, quedarse sin celular congela de inmediato el acceso a los ahorros, a los abonos y a la comida. Para frenar esta emergencia colateral, el SAIME y la banca pública improvisan operativos especiales con captadores biométricos en las zonas afectadas, intentando devolver la identidad y el acceso a las cuentas a una población que hoy no tiene cómo pagarle un pasaje. La verdad que no tenemos conocimiento o no hemos podido identificar procesos de reparación de este derecho a la identidad por parte del Estado venezolano, ya bien sea jornadas de cedulación, unidades móviles para bancarización, para ya bien sea todo lo que implica la obtención de tu cédula de identidad, de una tarjeta de débito o algo, lo cual considero es una necesidad imperante en estos momentos. La tecnología de contingencia choca de frente con la realidad de los servicios públicos. Aunque sistemas como el biopago permiten comprar usando solo la huella dactilar, las fallas crónicas de luz e internet inutilizan los captadores en los sectores más vulnerables. Además, recuperar la línea telefónica y el chip sigue siendo un embudo burocrático que mantiene incomunicados a miles de ciudadanos. Que cualquier ciudadano pues que vaya justamente a querer ir a una institución a renovar su cédula porque la perdió y tal, bueno, con la huella dactilar, entre otras cosas, pudiese gestionarlo. El tema es que en estos momentos las instituciones tienen que ir a los refugios y eso, por ejemplo, no se está viendo. Y en ese sentido, bueno, también sería pertinente que las operadoras de telefonía móvil pues garanticen el ejercicio de la propiedad de las líneas de sus propietarios, aunque no tengan un dispositivo móvil en estos tiempos. El análisis de esta emergencia nos deja una lección contundente. En una sociedad hiperdigitalizada,
La identidad es el único puente hacia la supervivencia. Recuperar la cédula o desbloquear una cuenta bancaria no puede ser tratado como un trámite ordinario de oficina mientras la gente duerme en refugios. Es un deber del Estado devolverle la existencia legal y financiera a sus ciudadanos. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Dos noticias destacadas. Quédense conmigo. Microsismos mantienen en alerta a Venezuela. A casi 2 semanas después del doble terremoto, la tragedia sigue creciendo. El balance oficial eleva la cifra de fallecidos a 3.535 y 16.740 los heridos, mientras los microsismos continúan liberando energía y mantienen en alerta a las zonas más afectadas. En Caracas, parte de la estructura de un edificio colapsó este lunes en el Boulevard de Sabana Grande, recordando que el riesgo persiste incluso lejos de la zona cero. En medio de este escenario, Delcy Rodríguez prometió entregar viviendas a los damnificados antes de finalizar el año, aunque especialistas y afectados ponen en duda que esa meta pueda cumplirse frente a la magnitud de la destrucción y las limitaciones logísticas de la reconstrucción. El cementerio de los no identificados. La magnitud de la tragedia también quedó reflejada en un cementerio de emergencia en La Guaira, donde cientos de cruces blancas con códigos de identificación marcan el lugar donde reposan víctimas del doble terremoto que aún no han sido reconocidas por sus familias. Hasta este lunes, más de 150 cuerpos habían sido sepultados en fosas individuales señalizadas, mientras decenas de familias continúan buscando a sus seres queridos entre listas, registros y morgues. Las imágenes del Camposanto evidencian una de las consecuencias más dolorosas del desastre, el duelo suspendido de quienes todavía no saben dónde están sus familiares o no han podido darles una despedida. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio. En nuestras oraciones se mantienen cada día.